Tras 2 sesiones a puerta cerrada, Javier Aguirre ha vuelto a abrir las puertas de la ciudad deportiva tanto para los aficionados como para los medios de comunicación. Entre los miembros de la plantilla, una novedad. Se trata de Pablo Barrera, que ha acudido a completar el primer entrenamiento junto a sus compañeros minutos antes de acercarse a las oficinas del club para realizar la presentación oficial. Uno de los que será importante en el choque frente al Real Madrid será Leo Poncio. El argentino sabe qué les espera con el conjunto blanco. El mismo que vimos ante el Barcelona, el mismo que vimos el otro día con el Galatasaray. Un Real Madrid con grandes aspiraciones, un Madrid que tiene grandes jugadores y nada, y saber que van a querer empezar la liga como nosotros, ganando, así que nosotros haremos nuestro partido. El capitán no tiene miedo a los de Mourinho y sabe lo que tiene que hacer el equipo para vencerles. Sí, haciendo un trabajo ordenado, haciendo un trabajo firme, sabiendo que hay que estar 100% mentalizados y físicamente óptimos, porque sabemos que son jugadores de alto nivel, haciéndoles saber que bueno, que estamos en casa, que nosotros venimos de bastantes luchas en todo este verano y en el año anterior, y bueno, no queremos volver a repetir esas cosas, entonces primero empezar bien sería lo mejor para nosotros. Mientras los aficionados del Real Zaragoza se han acercado a las taquillas para retirar las primeras entradas de la temporada. El optimismo brilla entre los seguidores. Real Zaragoza, Real Madrid, te lo digo de verdad, vamos a ganar. Para los que no puedan acudir a la Romareda, mañana se decidirá si el Real Zaragoza deja entrar o no a Media Pro en el campo. En caso negativo, el partido no se podrá seguir a través de la televisión.